Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris. Sí señor, estamos con este librito, con ese librito que es Bushido, el espíritu de Japón. Y realmente llevo mucho tiempo sin hacer nada de Bushido. ¿Por qué? Porque veo que hay más interacción, no apoyo, que también, sino interacción, que no veo casi comentarios y la verdad es que esto es más para reflexionar que otra cosa, la verdad. Así que es más para tener en cuenta los pensamientos de la gente que hay. Fíjate si habrá sido tiempo que ha acumulado polvo, porque lo tenía en otro lado, que no sabía ni dónde lo tenía, o sea, interesante, cuanto menos. Y vamos a intentar seguir con él hasta acabarlo. La verdad, creo que llevo más o menos la mitad. O sea, no entero, no en sí la mitad justa, pero sí que llevo... O sea, si estoy en el 73, 155. Casi la mitad. Vale, vamos a seguir por el vídeo. Y este no va a ser el... Bueno, sí, el único vídeo de la semana sí que es. Pero no va a ser... No creo que tarde mucho en poner el siguiente, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir. Capítulo 7. La veracidad y la sinceridad. Sin veracidad y sinceridad, la cortesía es tan solo farsa y apariencia. El decoro, llevado más allá de los límites correctos, dice Masamune, se convierte en una mentira. Un antiguo poeta superó a Apolonio al dar este consejo. Sé fiel a ti mismo. Si en tu corazón no te apartas de la verdad, no necesitarás rezar para que los dioses te protejan. En el apoteosis de la sinceridad recogida en la doctrina del medio, Confucio le atribuye a esta virtud poderes trascendentales, identificados casi con lo divino. La sinceridad es el principio y el fin de todas las cosas. Sin sinceridad, no habría nada. Luego, con elocuencia, hace hincapié en su naturaleza de gran alcance y perdurabilidad, su poder de generar cambios sin moverse y lograr su objetivo sin esfuerzo, con su mera presencia. El ideograma chino para sinceridad es una combinación de palabra y perfecto. Y uno se siente tentado a hacer un paralelismo entre dicho ideograma y la doctrina neoplatónica del logos. Hasta tal altura se eleva el sabio en su desacostumbrado vuelo místico. La mentira o la tergiversación se consideraban igualmente cobardes. El Bushi sostenía que su alta posición social demandaba un estándar más noble de veracidad que el del comerciante o el campesino. Bushi no Ichigon, la palabra de un samurái, o en su equivalente alemán exacto, Ritterwort. Esa garantía suficiente de veracidad en sus afirmaciones. Su palabra tenía tal peso que las promesas generalmente se hacían y se cumplían sin que existiera compromiso escrito, pues esto último se habría considerado impropio de su dignidad. Se contaban muchas anécdotas emocionantes sobre aquellos que hubieron de compensar con la muerte su Nikon, su doble lengua. El respeto por la veracidad era tan grande que, al contrario que la mayoría de los cristianos que violan continuamente simples mandamientos de su señor como el de no jurar, los mejores samuráis consideraban los juramentos como algo denigrante para su honor. Soy plenamente consciente de que sí que juraban por diferentes deidades o sobre sus espadas, pero nunca degeneró al juramento en expresión gratuita e irreverente. Con el fin de dar énfasis a las palabras que recurría a veces a una práctica que consistía en sellarlas literalmente con sangre. Para explicar una práctica tal, solo necesito remitir a mis lectores al Fausto de Goethe. Un escritor norteamericano de esa época afirmó que si preguntas a un japonés de la calle qué es mejor, decir una falsedad o ser descortés, no dudará en responder: decir una falsedad. El doctor Perry tiene razón solo en parte. Tiene razón en que un japonés de la calle, incluso un samurái, puede contestar de esa forma, pero se equivoca a la hora de atribuir demasiado peso al término que él traduce como falsedad. Esta palabra, en japonés uso, se emplea para denotar algo que no es la verdad, makoto, o un hecho, honto.
Lowell nos dice que Wordsworth no podía distinguir entre verdad y hecho, y un japonés de la calle es, a este aspecto, tan bueno como Wordsworth. Pregunté a un japonés, o incluso a un norteamericano, que muestre cierta dosis de refinamiento. Si usted le desagrada, o si siente alguna molestia en el estómago, y apenas dudará en decir una falsedad y contestar, usted me cae bien, o me encuentro perfectamente, gracias. Sacrificar la verdad en aras de la cortesía se considera una forma vacía, kyorei, y un engaño a base de dulces palabras. Soy consciente de que estoy hablando ahora de la idea de veracidad del Bushido, pero puede que no me desvíe mucho si dedico unas pocas palabras a nuestra integridad comercial, de la cual he oído que han publicado muchas quejas en libros y periódicos. Sin duda, una dudosa moralidad de los negocios ha sido la peor mancha en nuestra reputación nacional. Pero antes de aprovecharnos de ello o de apresurarse en condenar a toda la raza por esto, estudiémoslo con calma y obtendremos como recompensa cierto consuelo para el futuro. De todas las grandes ocupaciones de la vida, la más alejada de la profesión de las armas era el comercio. El mercader se situaba en lo más bajo, dentro de la categoría de las vocaciones: caballero, labrador, artesano y, por último, mercader. El samurái sostenía sus ingresos de la tierra y podía incluso, si se sentía atraído por ello, dedicarse a labores agrícolas como aficionado. Pero detestaba el mostrador y el ábaco. Sabemos la causa de tal distribución social. Montesquieu explicó que el hecho de que se apartara a la nobleza de las actividades mercantiles era una táctica social admirable, ya que impedía que la riqueza se acumulara en manos de los poderosos. ¡Ojo! La separación de poder y las riquezas hacía que la distribución de estas últimas fuera más equitativa. Esto me da para pensar muchísimo. El profesor Dill, autor de la Sociedad Romana en el último siglo del Imperio de Occidente, nos recuerda que una causa de la decadencia del Imperio Romano fue el permiso que se concedió a la nobleza para tomar parte en el comercio, y el consiguiente monopolio de la riqueza, y el poder por parte de la minoría de familias senatoriales. Esto me está dando mucho en qué pensar. Literalmente me está dando mucho en qué pensar. El comercio, por tanto, en el Japón feudal, no alcanzó el grado de desarrollo que podría haber conseguido bajo condiciones más libres. El oprobio con que se asocia esa vocación hizo que entraran a ejercerla individuos que se preocupaban poco por su reputación social. Si llamamos a alguien ladrón, robará. Si estigmatizamos una vocación, sus seguidores adaptarán su moral a ello, ya que es natural que la conciencia normal, como dice Hugh Black, se eleve ante las exigencias que le imponen y caída fácilmente al límite del estándar que se espera de ella. Resulta innecesario añadir que ningún negocio, comercial o de otro tipo, puede llevarse a cabo sin un código moral. Nuestros mercaderes del período feudal usaban entre ellos uno sin el cual no podría haber desarrollado nunca, ni siquiera de modo embrionario, instituciones mercantiles fundamentales como los gremios, los bancos, la bolsa, los seguros, los cheques, las letras de cambio, etc. Pero en sus relaciones con las gentes de otros estamentos, los comerciantes vivían más bien, conforme a la reputación que se les adjudicaba. En este estado de cosas, cuando el país se abrió al comercio con el extranjero, solo los más aventureros y faltos de escrúpulos se apresuraron hacia los puertos, mientras que las casas comerciales respetables declinaron durante algún tiempo las repetidas invitaciones de las autoridades para establecer filiales fuera. ¿Y el Bushido? ¿Pudo o no resistir la corriente de deshonra comercial? Veámoslo. Los que conocen bien nuestra historia recordarán que, solo unos años después de que se abrieran nuestros puertos al comercio exterior, se abolió el feudalismo, y cuando se suprimieron los feudos de los samuráis y estos recibieron bonos en compensación, se les dio libertad para invertirlos en transacciones comerciales. Ahora podrían preguntarse ustedes, ¿cómo es que no incorporaron su sentido de la veracidad, del que tanto alardeaban, a sus nuevas relaciones comerciales para así corregir antiguos abusos? Aquellos que tenían ojos para ver no podían llorar lo suficiente. Los que tenían corazón para sentir
no podían simpatizar lo suficiente con el destino de muchos nobles y honestos samuráis que fracasaron notables e irrevocablemente en el nuevo y nada familiar terreno en el que habían de desenvolverse, el del comercio y la industria, a causa de su simple falta de astucia a la hora de tratar con sus asuntos rivales plebeyos. Sabiendo que el 80% de las empresas comerciales fracasa en un país tan industrial como Estados Unidos, nos extraña que apenas uno de cada 100 samuráis que se iniciaban en el comercio tuviera éxito en su nuevo oficio. Será mucho antes de que se reconozca cuántas fortunas se perdieron en el intento de aplicar la ética del bushido a los métodos comerciales. Pero pronto se vio claro que los caminos de la riqueza no eran los caminos del honor. ¿En qué sentido eran diferentes? De los 3 incentivos para la veracidad que enumera Lecky, a saber, el industrial, el político y el filosófico, el primero faltaba completamente con el bushido. En cuanto al segundo, poco podía desarrollarse en una comunidad política bajo el sistema feudal. Es en su aspecto filosófico, y como dice Lecky, el más elevado, donde la honradez adquiere su nivel más alto en nuestro catálogo de virtudes. Con mi más sincera consideración hacia la gran integridad comercial de la raza anglosajona, cuando pregunto por el motivo último, me contesta que la honradez es la mejor política, que merece la pena ser honrado. ¿No es entonces esta virtud en sí misma su propia recompensa? Si se practicara porque aporta más beneficio que falsedad, me temo que el bushido consentiría la mentira. Si el bushido rechaza una doctrina de recompensas basadas en el quid pro quo, los comerciantes más astutos la aceptarán de buen grado. Lecky destacó, con gran acierto, que la veracidad debe su crecimiento en gran parte al comercio y a las manufacturas. Como Nietzsche dice, la honradez es la más joven de las virtudes. En otras palabras, es la hija adoptiva de la industria moderna. Sin su madre, la veracidad habría sido una huérfana de sangre azul, a quien solo las mentes más cultivadas podrían haber adoptado y nutrido. Tales mentes eran comunes entre los samuráis, pero la falta de una madre adoptiva, más democrática y utilitaria, la tierna criatura no llegó a prosperar. A medida que se produce el avance industrial, la veracidad se mostrará como una virtud no solo beneficiosa, sino también fácil de practicar. Piense que ya en noviembre de 1880, Bismarck envió una circular a los cónsules profesionales del Imperio Alemán en la que les advertía de una falta lamentable de fiabilidad con respecto a los embarques alemanes inter alia, evidente en lo relativo a la calidad y a la cantidad. Hoy día oímos comparativamente poco del descuido y de la falta de honradez alemana en el comercio. En 20 años, sus mercaderes han aprendido que, a fin de cuentas, merece la pena ser honrado. Nuestros comerciantes ya se han percatado de ello. Al lector que desee profundizar más, le recomiendo 2 escritores recientes que le ofrecerán un juicio sobrepasado sobre este tema. A lo que nos lo pone en otro lado, que es Knapp, Feudal and Modern Japan, volumen 1, capítulo 4, Ransom, Japan in Transition, capítulo 8. Es interesante destacar, en este contexto, que la integridad y el honor fueron las garantías más seguras que incluso un mercader deudor podría presentar en forma de pagarés. Era muy habitual incluir en ellos cláusulas como estas. En caso de que no reembolse la suma que se me ha prestado, aceptaré que se me ridiculice en público. O, en caso de que no pueda devolver el dinero, usted podrá llamarme tonto, y cosas similares. Me he preguntado muchas veces si la veracidad del bushido tenía otro motivo más elevado que el coraje. A falta de cualquier mandamiento contra el falso testimonio, la mentira no era condenada como pecado, sino simplemente denunciado como una debilidad, y como tal, altamente deshonrosa. De hecho, la idea de honradez está íntimamente mezclada, y su etimología latina y germana tan identificada con el honor, que es el momento de hacer una pausa y pasar a considerar dicho rasgo de los preceptos de la caballería. Capítulo 8. El honor. El sentido del honor, que implica una vívida conciencia de la dignidad y de la valía personal, no podía faltar en la caracterización del samurái, nacido y educado para valorar deberes y privilegios de su profesión. Aunque la palabra que se da habitualmente hoy en día como traducción de honor no se usaba abiertamente. No obstante, dicha idea se transmitía mediante términos como na, nombre,
Menboku, compostura, Waibun, oído exterior, que nos recuerdan respectivamente al el uso bíblico del nombre, la evolución del término personalidad desde la máscara griega y la fama. Dado que se asumía como algo natural, cualquier infracción como la integridad del buen nombre, la reputación propia, la parte inmortal de uno mismo, del que el resto es la parte animal, se sentía como una vergüenza, y el sentido de la vergüenza, Ren Chi Svin, era uno de los que se fomentaban a edad más temprana en la educación juvenil. Frases como «se van a reír de ti», «harás el ridículo», «¿es que no te da vergüenza?», eran los últimos recursos para corregir la conducta del joven que incurría en algún tipo de delito. Este recurso a su honor se dirigía al punto más sensible del corazón infantil, como si hubiera sido alimentado con honor mientras que estaba en el vientre de su madre. Pues la verdad es que el honor posee una influencia prenatal. Está estrechamente unido a una fuerte conciencia familiar. Balzac afirma que, al perder la solidaridad de las familias, la sociedad ha perdido la fuerza fundamental que Montesquieu denominaba honor. Ciertamente, el sentido de vergüenza es, a mi entender, la indicación más temprana a conciencia moral de la raza. El primer y peor castigo que sufrió la humanidad a consecuencia de probar el fruto del árbol prohibido fue, en mi opinión, no el dolor del parto ni las espinas y los cardos, sino despertar al sentido de vergüenza. Pocos incidentes en la historia superan el patetismo de la escena de la primera madre que enhebró, con respiración agitada y manos temblorosas, su rudimentaria aguja en las pocas hojas de higuera que su abatido esposo había recogido para ella. El primer fruto de la desobediencia se aferra a nosotros con más tenacidad que ninguna otra cosa. Todo el ingenio sartorial de la humanidad no ha logrado aún coser un delantal que esconda eficazmente nuestro sentido de la vergüenza. Tenía razón aquel samurái que rechazó comprometer su carácter por una ligera humillación en su juventud, pues decía: el deshonor es como una cicatriz en un árbol, a la que el tiempo, en lugar de borrar, tan solo ayuda a aumentar de tamaño. Mencio había enseñado siglos antes que una frase casi idéntica, lo de Carlyle expresaría más tarde, concretamente que la vergüenza es el terreno de toda virtud, de los buenos modales y de la buena moral. El temor a la deshonra era tan grande que, si bien en nuestra literatura le falta la elocuencia de Shakespeare, pone en boca de Norfolk. No obstante, aquello pendía como una espada de Damocles sobre la cabeza de todo samurái y a menudo adquiría un carácter obsesivo. En nombre del honor se perpetraba actos que no encontraban justificación alguna en el código del Bushido. Por el insulto más ligero, incluso imaginario, el irascible fanfarrón se daba por ofendido y tiraba de espada. Se desataban muchas disputas innecesarias y se perdían muchas vidas inocentes. Así, se cuenta que un ciudadano bien intencionado llamó la atención de un bushi sobre el hecho de que tenía una pulga en la espalda. A continuación, fue partido en dos por la sencilla y cuestionable razón de que, puesto que las pulgas son parásitos que se alimentan de animales, era un insulto imperdonable que se identificara a un noble guerrero con una bestia. En mi opinión, historias como estas son demasiado frívolas para darles crédito. Sin embargo, el hecho de que circulaban por ahí implica tres cosas. 1. Que se inventaban para intimidar a la gente corriente. 2. Que realmente se llevaban a cabo abusos por parte de aquellos que ejercían la profesión del honor del samurái. Y 3. Que entre ellos se desarrolló un sentido muy fuerte de la vergüenza. Es sencillamente injusto usar un caso anormal para echar la culpa a los preceptos, en la misma medida en que lo serían juzgar las verdaderas enseñanzas de Cristo en función de sus frutos del fanatismo y la extravagancia religiosa, las inquisiciones y la hipocresía. Pero al igual que en la Normandía religiosa, hay algo conmovedoramente noble comparado con el delirium tremens de un borracho. ¿No reconocemos en la extrema sensibilidad del samurái con respecto a su honor el sustrato de una virtud genuina? El exceso obsesivo hacia él, que tenía el delicado código de honor, tenía un fuerte contrapeso en la constante predicación de la magnanimidad y la paciencia. Sentirse ofendido a la más ligera provocación se ridiculizaba como mal genio. El adagio popular decía: soportar lo que crees que no puedes soportar es soportar realmente. El gran Ieyasu legó a la posterioridad
unas cuantas máximas entre las que se encuentra la siguiente. La vida del hombre es como andar una larga distancia con un gran peso sobre los hombros. No te apresures, no reproches a nadie, permanece siempre atento a tus propios defectos. La templanza es la base de una vida larga. Él practicó en su vida lo que predicaba. Un ingenio literario puso un curioso epigrama en la boca de 3 conocidos personajes de nuestra historia. A Nobunaga le atribuyó: mataré al ruiseñor si no canta a tiempo. A Hideyoshi le obligaré a que cante para mí. Y a Iyayuso esperaré hasta que abra el pico. La paciencia y la capacidad de sufrir eran cualidades muy elogiadas también por Mencio. En cierta ocasión escribió a este respecto: aunque te desnudes a ti mismo y me insultes, ¿qué significa eso para mí? No puedes manchar mi alma con tu agravio. En otra parte enseña que enfadarse por una ofensa insignificante no es digno de un hombre superior, mientras que la indignación por una gran causa produce una ira justificada. Los niveles de docilidad nada marcial que alcanzó el Bushido en algunos de sus devotos puede observarse en sus palabras. Tomemos, por ejemplo, esta frase de Ogawa: cuando otros hablen de toda clase de maldades sobre ti, no devuelvas mal por mal, más bien reflexiona si no has podido ser más fiel a la hora de cumplir con tus deberes. Y esta otra de Kumazawa: cuando otros te culpen a ti, no les culpes tú. Cuando otros estén enfadados contigo, no les respondas con tu enfado. La alegría llega solo cuando la pasión y el deseo desaparecen. Aún puedo citar otra frase de Saigo, sobre cuyas abultadas cejas la vergüenza se avergüenza de asentarse. El camino es el camino del cielo y la tierra. El hombre ha de seguirlo. Por ello haz que el objeto de tu vida sea reverenciar al cielo. El cielo me ama a mí y a los demás de igual manera. Por ello, con el amor con que te amas a ti mismo, ama a los demás. No hagas del hombre tu compañero, sino del cielo, y convirtiendo al cielo en tu compañero, actúa de la mejor manera posible. Nunca condenes a los demás. Ocúpate de si tú estás a la altura de tus propios principios. Algunas de estas frases nos recuerdan ciertos argumentos cristianos y nos muestran en qué medida, en el terreno de moralidad práctica, la religión natural puede aproximarse a la revelada. Estas frases no se quedaban en simples expresiones, sino que eran realmente materializadas en actos. Debe admitirse que muy pocos alcanzaban este nivel sublime de magnanimidad, paciencia y perdón. Fue una verdadera pena que no se dijese nada claro y general sobre lo que constituye el honor. Solo unas pocas mentes iluminadas eran conscientes de que no surge de ninguna condición, sino que su existencia depende de que cada uno desempeñe bien su papel, pues que no había nada más fácil que el hecho de que los jóvenes olvidaran, en el calor de la acción, lo que habían aprendido de Mencio durante momentos de más calma. Este sabio decía: en la mente de todo hombre reside el amor al honor, pero pocos se imaginan el que lo verdaderamente honorable se encuentra dentro de él mismo, y no en ninguna otra parte. El honor que confieren otros hombres no es buen honor. Aquellos a los que Chao el Grande ennoblece, puede éste volver a convertirlos en mediocres. Para la mayoría, un insulto era una ofensa inmediata que se pagaba con la muerte, como veremos más adelante, mientras que el honor, que demasiado a menudo no superaba la vanagloria o la aprobación verbal, era premiado como el sumum bonum de la existencia terrenal. La fama, y no la riqueza o el conocimiento, era la meta de los jóvenes que se esforzaban por conseguir. Muchos individuos que juraban, al traspasar el umbral de la casa paterna, que no la volverían a cruzar hasta que se hubieran hecho un nombre en el mundo. Y muchas madres ambiciosas rechazaban ver a sus hijos de nuevo, a menos que pudiera regresar a casa, como dice la expresión, cubierto de brocado. ¿Brocado? No sé qué es. Para evitar la vergüenza o ganar renombre, los chicos samuráis eran capaces de someterse a cualquier privación y sufrir los calvarios más severos, tanto físicos como mentales. Sabían que el honor que se ganaba en la juventud crecía con la edad. En el memorable sitio de Osaka, un joven hijo de Ieyasu, a pesar de sus más sinceras súplicas de que le pusieran en la vanguardia, fue colocado en la retaguardia del ejército. Cuando cayó el castillo, estaba tan disgustado y lloraba tan amargamente que un anciano consejero intentó consolarle de todos los recursos de que disponía. «Reconfortaos, señor», le dijo, «con la idea de que tenéis un largo futuro por delante. En los muchos años que viviréis,
Habrá ocasiones para distinguirlos. El chico fijó su mirada indignada en el hombre y le espetó. —¿Qué insensatez decís? ¿Volveré acaso a tener de nuevo 14 años? Se enseñaba que la vida misma no tenía valor si con ella se podía alcanzar el honor y la fama. Por ello, si se presentaba la causa que se considerase más valiosa que la vida, se entregaba esta con extrema serenidad y celeridad. Entre las causas que, por comparación, se consideraban más importantes que ninguna vida, se encontraba el deber de la lealtad, que constituía la piedra clave que hacía que las virtudes feudales un arco simétrico. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que me estáis viendo más bajo de como estaba antes. Por la puta silla. Vale, hay varias cosas que me han gustado bastante, tanto no mi barba, porque me tengo que recortar cosas. Supongo que en el vídeo de mañana, que estoy seguro que lo voy a hacer, porque por mis huevos que lo hago, estaba... ¿Qué iba a decir? No sé. Que he visto bastantes cosas, por ejemplo, lo del comercio, que una de las cosas que pasó es que cuando los aristócratas, los nobles y todos estos se meten en el comercio, se va a tomar por culo. Casualmente, es lo que pasa. Qué casualidad lo que estamos teniendo últimamente. Y la verdad es que lo del honor se ha enfocado muchísimo no en el honor, sino en el deshonor. Es decir, tienen los japoneses porque en el siguiente capítulo es el deber de la lealtad. ¿Puede ser eso más bien honor? No, es lealtad, sí. Pues en el honor me ha parecido bastante curioso cómo se ha centrado más en el deshonor, cómo los japoneses tienen más miedo de deshonrar que de honrarse. Es bastante curioso porque nosotros los españoles, al fin y al cabo, no tenemos tan en cuenta el deshonor. No tenemos en cuenta para nada el honor. No sé si en Latinoamérica, porque no vivo allí, no puedo decirlo. Puedo decirlo por España. No se considera honor, se considera más como lo que tiene que hacer una persona. Como por ejemplo los hombres tenemos que defender a las mujeres. Y yo sigo con ese tipo de pensamiento. Aunque debido a bastantes cosas que han pasado muchas, ese concepto se está transgiversando y estoy viendo cómo gente en la calle no defiende a nadie, ya ni siquiera mujeres, no defienden a nadie. Cuando yo me pongo súper nervioso al ver el momento que no sé cómo actuaría, nadie sabe cómo actúan las personas en el momento en específico, pero sí que es verdad que hay una cosa que me molesta, que es mucha gente grabando y nadie ayudando. No sé. Y hay muchas veces que diréis, sí, ¿y tú qué? No, es lo que he dicho. Muchas veces no sabemos cómo vamos a actuar en el momento. Pero sí que sé que se ha bajado muchísimo el concepto de cuando una persona está recibiendo algún mal, la gente lo mira y pasa. Cuando yo he estado en momentos en los que me he quedado mirando a la persona, porque desgraciadamente he visto gente que lo ha pasado mal, y cuando estaban con alguien, estaba mirando, o sea, cuando estaba con alguien que le estaba reconfortando, ¿vale? En ese momento me quedaba mirando y pendiente de a ver si necesitaban algo. No implicarme directamente porque sería una molestia, al fin y al cabo. Una persona desconocida que se mete dentro de donde no le llaman es estupidísimo. Pero sí que estoy atento a ver qué pasa. ¿Sabes? O sea, en el momento en el que digan, por favor, alguien ayuda, ahí voy a estar yo. Por eso me ponen de muy mala hostia el cómo no tenemos esa capacidad, o cómo Europa se está volviendo tan estúpida de cuando alguien tiene un problema, no ayudar. Y es que me está tocando muchísimo las narices. Por no decir una palabra que está más abajo en el cuerpo humano y más en plural. Es una cosa que me molesta. Porque nos estamos convirtiendo... Es verdad que somos egoístas. Los europeos somos egoístas. Buscamos en nuestro propio beneficio. Y es verdad, lo entiendo y lo comprendo. Lo entiendo, lo comprendo y es más, lo comparto. Entiendo de que si tú no buscas por tu propio medio, a los demás se la sudas, excepto a tu propia familia y depende de la familia.
Pero, macho, estamos tan desvirtuados de que mientras el problema sea de un tercero y no de mi persona, me la suda. No, tío, tenemos que empezar a pensar, tío. De verdad. Y es una cosa que tengo que empezar a hacer yo también, ¿eh? Porque yo soy muy egoísta. Y fíjate que estoy diciendo yo que intentaría ayudar y aún así sé que tengo que seguir intentando que mi miedo, porque al fin y al cabo es eso el miedo, por cierto, como estáis viendo, cambio de un a otro, como estáis viendo, en comparación al puño, tengo este hinchadísimo, tengo el puño súper hinchado, en comparación, ¿sabes? Y es porque me ha picado una araña, la hija de puta, pero es que me ha picado aquí, pero esta picadura es de un mosquito. Y la araña me ha picado encima de la picadura del mosquito. Y digo, pero qué hijos de puta. Es que quiero acabar de forma graciosa, tío. Porque es que si no, no quiero que os quedéis con la cosa de mal, ¿vale? Pero sí que voy a tener que trabajar en mí mismo. Que ya estoy trabajando, que estoy todo bueno. Y también tengo que trabajar en mi propia personalidad. Sé que hay algunas veces que el miedo me va a frenar. Y tengo que intentar hacer algo para evitarlo. ¿Cómo puedo evitarlo? Fácil. Haciendo ejercicio, aprendiendo artes marciales, porque quieras o no, el ejercicio te da seguridad en ti mismo, o en ti misma, lo que quieras, y las artes marciales te ayudan a estar seguro afuera. ¿Entendéis? El ejercicio por dentro y las artes marciales por fuera. O sea, que cualquier tipo de interacción que tengas en el mundo tengas la posibilidad de usar artes marciales. Porque quieras o no, el estar en la calle... Esto se está haciendo súper largo. El momento en el que estás en la calle y no tienes ni siquiera un recurso que te pueda librar de ciertas situaciones, eso es lo que da miedo. Mientras que, si sabes artes marciales, tienes la opción de las artes marciales. Que no quiere decir que te líes a hostias con la peña y que los dejes sangrando. No. Simplemente que no te hagan daño a ti. Simplemente protegerte de ellos. Ya está. De ellos, de ellas, de lo que sea. Que siempre tengas las artes marciales. Que no es la violencia. Ojo, no es violencia. Artes marciales no significa violencia. Hay muchas artes marciales que, por ejemplo, yo hice karate hasta tener el cinturón marrón. Tonto de mí de no haber llegado al negro. Yo qué sé, era un crío. Pues el momento en el que aprender karate es defensa pura. Es defenderte. Es coger, defenderte y contraatacar. Punto. De hacer pum, pum. O sea, desviar o protegerse del golpe y contraatacar. Sé precisamente por eso que lleva muchísimos años en karate. Pero lo que pasa es que se me ha ido perdiendo eso. Y yo diría, intentad estar haciendo ejercicio para vosotros, un deporte, o os vais al gimnasio, o hacéis calistenia. O sea, calistenia es lo que hago yo, no me gasto un puto euro. Bueno, en la gasolina y demás, sí, eso sí. Pero por lo demás, nada, no me gasto nada. Y es un buen método para empezar. Y después, artes marciales. Os lo aconsejo. Y para que estéis seguros, ¿vale? Porque además las artes marciales te da una forma de pensamiento, una doctrina. O sea, no una doctrina de que tenéis que seguir sí o sí, ¿vale? Es simple. Joder, lo que he tardado en hablar, la madre que me parió. Pues nada, muchas gracias por haber visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Darle a like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis para que YouTube os avise que suba vídeo. Como ya os he dicho, ese libro es para estar hablándolo. O sea, cualquier cosa que haya dicho yo ahora, cualquier cosa, lo podéis decir en los comentarios de si estáis a favor o en contra. Si estáis a favor, bien, porque al fin y al cabo mi zona de confort, mi burbuja, yo de puta madre. Pero si estáis en contra, mientras no seáis unos putos subnormales, tanto hombres como mujeres, porque hay cada pieza en internet que como estamos en esto, pues podemos decir lo que nos haga los huevos. Pero no, tenemos que tener en cuenta de que en el otro lado de la pantalla hay otra persona. No seamos gilipollas todos, ¿eh? Pues eso, o sea, los que estéis en contra, mientras no seáis gilipollas, me lo podéis decir. Yo, depende del día, me lo puedo tomar de una manera u otra. Pero en principio, si me habláis de buenas, no os voy a decir nada malo.
voy a aceptar lo que me digáis, o puede que esté en contra, pero no voy a estar a la defensiva. Ojo, se puede estar en contra, pero también se puede no estar a la defensiva. Estar a la defensiva es tomártelo muy personal. Y bueno, ya llevo 38 minutos. Ya está bien, Rude, venga. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.